documento en el foro de avisos. Ya está ahí, ¿verdad? Entonces, lo pueden descargar. Entonces, vamos a ir directamente a la página 7.8, donde tenemos el verbo to be. Y ya les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando están viendo? Ya, profe. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos en la página 78 un cuadrito con las estructuras del verbo to be, ¿verdad? Recuerden que el verbo to be es ser o estar. Y es is, are. Vamos a utilizar am con I, is con he, she, it, are con you, we, they. Entonces, tener eso muy claro, ¿verdad? Eso es muy importante porque esa es la base del inglés. Entonces, tenemos que tener muy claro el verbo to be. Entonces, tenemos acá la estructura positiva y vamos a iniciar con el subject o sujeto. I, he, she, it, you, we, they. El verbo to be, is, are. Am con I, es con he, she, it, are con you, we, they. Y el complemento. Decimos, I am a doctor. Yo soy un doctor. He is hungry. Él está hambriento. You are from France. Usted o ustedes son de Francia. Recuerden que cuando estamos hablando de profesiones u oficios, ¿verdad? Cuando decimos soy un mecánico, soy un doctor, soy un profesor, soy un estudiante, vamos a colocar siempre el artículo a. En español solamente decimos soy doctor, soy profesor, soy estudiante. En inglés decimos soy un o soy una, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que utilizar siempre el artículo a al inicio. Eso cuando hablamos en singular, ¿verdad? Luego tenemos las oraciones negativas y esas las hacemos utilizando primero el sujeto, I, he, she, it, you, we, they, el verbo to be, am, is, are. Vamos a utilizar am con I, is con he, she, it, y are con you, we, they. Y por último tenemos, bueno, tenemos también el elemento negativo, ¿verdad? Que es lo que nos convierte la oración en una oración negativa, not, y el complemento. Entonces decimos, I am not a doctor. Yo no soy un doctor. He is not hungry. Él no está hambriento. You are not from France. Usted o ustedes no son de Francia. Y tenemos las contractions. Formamos las contractions uniendo I am en la primera, ¿verdad? Y nos quedaría I am not. La siguiente la unimos is not y nos quedaría isn't. Unimos are not y nos queda aren't, ¿verdad? Entonces decimos, I'm not a doctor. He isn't hungry o you aren't from France. Recuerden que las contractions se hacen para acortar las oraciones, ¿verdad? Eso se da mucho en inglés. Es como lo que hacemos en español cuando decimos ¿pa' qué? Es algo muy similar. Entonces, en inglés se utilizan mucho. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que las yes, no questions solamente respondemos sí o no, ¿verdad? Aquí no damos información porque nada más nos están preguntando si hacemos algo, ¿verdad? O si somos algo. Entonces, por ejemplo, ahora iniciamos aquí con el verbo to be. Recuerden que las oraciones, tanto positivas como negativas, iniciamos sujeto y luego verbo. Cuando vamos a hacer preguntas, le damos vuelta, ¿verdad? Ya no vamos a iniciar con el sujeto, sino que en este caso iniciamos con el verbo to be, que sería am, are, is. El sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Igual usamos am con I, are con you, we, they, is con he, she, it. El complemento y el signo de pregunta. Y nos quedaría, am I a teacher? Soy un profesor. I am tall. Soy yo alta. Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Are they hungry? ¿Están ellos hambrientos? Is he Canadian? ¿Es el canadiense? Is she thin? ¿Está ella delgada o es ella delgada? Y luego tenemos ejemplos de preguntas con posibles respuestas, ¿verdad? Puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces,
La primera dice, are you hungry? ¿Está usted hambrienta o hambriento? Yes, I am. Sí, sí lo estoy. O no, I'm not. No, no lo estoy. Are you students? Yes, we are. O no, we aren't. ¿Verdad? Si es negativa. Is she tall? ¿Es ella alta? Yes, she is. Sí, sí lo es. O no, she isn't. No, no lo es. Aquí tenemos que tener cuidado cuando utilizamos you. Por ejemplo, este you me están preguntando a mí, ¿verdad? Entonces me dicen, are you hungry? ¿Está usted hambrienta? Yes, I am. Yo voy a responder con I porque me están preguntando a mí, ¿verdad? Yo no puedo decir, yes, you are, porque es a mí que me están preguntando. Entonces, ¿está usted hambrienta? Sí, sí lo estoy. O no, no lo estoy. Este otro you, si ustedes se fijan, no dice a student, dice students. Eso quiere decir que nos están preguntando a nosotros. Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Yes, we are. Sí, nosotros lo somos. O no, we aren't. No, no lo somos. En este caso, sí, no tengo problema. Me preguntan con she, respondo con she. ¿Ok? Entonces, aquí nada más tener cuidado con esta partecita. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Yo no, profe. Ok, perfecto. Tenemos luego las WH questions o information questions. Recuerden que estas se llaman así WH porque la primera palabra inicia con WH o information porque son preguntas de información, ¿verdad? Preguntas en las que no podemos responder con estas respuestas que tenemos acá. Tenemos que dar una oración completa como respuesta. Entonces, aquí, si se fijan, a partir de acá, del verbo to be, la oración es exactamente igual a la yes, no question, pero le agregamos la WH word, entonces esto hace que la oración se convierta en una pregunta de información. ¿Okay? Entonces, iniciamos con la WH word, en este caso why, que significa por qué, el verb to be, or is, subject, I, you, we, they, he, she, it. You have to use am con I, are con you, with, they, is con he, she, it. Y por último, the complement, ¿verdad? El complemento. Y utilizamos el signo de pregunta únicamente al final. Y decimos, why am I a teacher? ¿Por qué soy yo una profesora? Why am I hungry? ¿Por qué estoy yo hambrienta? Why are you at the mall? ¿Por qué está usted en el mall? Why are they sad? ¿Por qué están ellos tristes? Why is he at home? ¿Por qué está él en la casa? Why is she thin? ¿Por qué está ella delgada o por qué es ella delgada? Vean que aquí, si me preguntaran esto, no puedo responder sí, no, ¿verdad que no? Por eso estas se llaman preguntas de información. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una pregunta, dice, why are they at the mall? ¿Por qué están ellos o ellas en el mall? Respuesta, they are at the mall because they need to buy a CD. Ellos están en el mall porque necesitan comprar un CD. ¿Okay? Podemos responder a partir de acá, they are at the mall because they need to buy a CD, o podemos responder nada más a partir de because. Me deja. Vamos a ver si lo puedo marcar. Será así porque no me deja marcarlo de otra manera. Con negrita para que vean la diferencia. Puedo utilizar toda la oración o nada más utilizar a partir de because. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo sujeto, verbo y complemento, que son los elementos que me completan una oración. ¿Okay? Entonces, por esa razón, no puedo decir nada más, vayan a CD, ¿verdad? Tengo que decir, because they need to buy a CD. O because they are, no, sí, because they need to buy a CD, porque ya iba a usar otra estructura. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, señora. Perfecto. Después de eso tenemos el present perfect en la página 86. Entonces vamos a ir a la página 86 y tenemos ahí 3 cuadritos y en la página 88 tenemos otro cuadrito. ¿Okay? Present perfect tense. Dice grammar focus, tiene un megáfono y dice present perfect tense. Me avisan cuando están por ahí. Ya, profe. Ok.
Entonces, tenemos el presente perfecto. El presente perfecto tiene la particularidad de que utilizamos este auxiliar. Si ustedes meten esto como verbo en el diccionario, les va a decir que eso significa tener, ¿verdad? I have, yo tengo. He has, él tiene. Pero aquí no tiene ese uso. Aquí simplemente es un auxiliar que significa han, hemos. Eso es lo que significa en este caso. Y luego tenemos el pasado participio, que es de la lista de verbos, el que está en la tercera columna. Tenemos el pasado simple y tenemos el pasado participio. Entonces, con los verbos regulares no tenemos ningún problema porque todos terminan con ed, tanto el pasado simple como el pasado participio. Pero el pasado, perdón, sí, tanto el pasado simple como el pasado participio, pero con los verbos irregulares cambia de forma. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ustedes pueden encontrar la lista de verbos en, ya les digo en qué página, en la página 248. La 248, 249 y 250 tiene una lista de verbos irregulares. Y después tenemos phrasal verbs. Entonces, los phrasal verbs están a partir de la página 251 para que ustedes revisen todo eso que tienen ahí. Luego tenemos más verbos. En la página 254, 255. ¿Saben? No, ahí seguimos teniendo phrasal verbs. Entonces, eso es importante para que ustedes también estén repasando eso, aunque yo no les diga, ¿verdad? Ok, entonces iniciamos con las oraciones positivas. Tenemos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Después tenemos have or has, have con I, you, we, they, he has con he, she, it. Recuerden que he, she, it es tercera persona y solamente aquí vamos a utilizar has, ¿verdad? Por eso está marcado en amarillo. El pasado participio, en este caso tenemos worked y el complemento. Siempre vamos a iniciar con mayúscula y terminamos con punto, ¿verdad? Entonces, decimos, I have worked in this factory for a year. Yo he trabajado en esta fábrica por un año. You have worked in this factory for a year. Usted o ustedes han trabajado en esta fábrica por un año. He has worked in this factory for a year. Él ha trabajado en esta fábrica por un año. Después tenemos las oraciones negativas. Igual vamos a iniciar subject, I, you, we, they, he, she, it, have or has, have con I, you, we, they, has con he, she, it, not, past participle, ¿verdad? En este caso también tenemos worked y el complemento. Y decimos, I have not worked in this factory for a year. Yo no he trabajado en esta fábrica por un año. You have not worked in this factory for a year. Usted o ustedes no han trabajado en esta fábrica por un año. He has not worked in this factory for a year. Él no ha trabajado en esta fábrica por un año. Y como en todos los tiempos verbales tenemos contractions, aquí tenemos los de este tiempo verbal que estamos viendo. Vamos a unir have not y nos queda haven't. Unimos has not y nos queda hasn't. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago aquí? Ya no tengo que decir I have not. Digo, I haven't worked in this factory for a year. You haven't worked in this factory for a year. O he hasn't worked in this factory for a year. Okay. ¿Preguntas? Do you have any question? No, profe. Okay, so let's continue. Vamos a continuar. Entonces tenemos las yes, no questions. Okay. Remember that here you have to answer yes or no, and that's it. Okay, solamente tiene que contestar sí o no y listo. Aquí hacemos el switch, el cambio, ¿verdad? Iniciamos con have or has. Igual, have con I, you, we, they, has con he, she, it. Luego tenemos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. El pasado participio. En este caso tenemos lived. Y el complemento más el signo de pregunta o question mark. Decimos, have I lived in San Jose for 10 years? ¿He vivido yo en San José por 10 años? Have you lived in San Jose for 10 years? ¿Ha vivido usted en San José por 10 años? Has she lived in San Jose for 10 years? ¿Ha vivido ella en San José por 10 años? Y aquí tenemos las preguntas y las respuestas, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer la primera?
Yo, profe. Ok, adelante. Pero nada más para acercarme a la compu porque no veo muy bien. Ujú. And Ok. have you lived in San Jose for 10 years? Ujú. Yes, I have. Si es positivo y si es negativo Yes, I have. decimos, ajá, si No, es I negativo haven't. decimos, no, I haven't, exactly. Ok, ¿quién quiere leer la siguiente? Who wants to read next? Se la leo, profe. Perfecto, adelante. Donna, Sería, ¿verdad? sí. Has she life is Lived. Ajá, lived. lived in San Jose for 10 years? Yes, she has, or no, she hasn't. Exactly. Thank you. Ahora tenemos la última. Dice, have they lived in San Jose for 10 years? ¿Han vivido ellos en San José por 10 años? Yes, they have. Sí, sí lo han hecho. O no, they haven't. No, no lo han hecho. Entonces, tener cuidado, ¿verdad? Vean que aquí tengo they y por eso tengo have. ¿Ok? Tengo que tener bastante cuidado con esta parte. Y luego tenemos las WH questions o information questions. Recuerden que aquí respondemos con una oración completa, ¿verdad? Sujeto, verbo y complemento. En este caso, no tenemos complemento en esta pregunta, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces tenemos la WH word, que es con la que iniciamos. Aquí tenemos why, where y when. Have or has, have con I, you, we, they, has con he, she, it. El sujeto, I, you, we, they, he, she, it. El pasado participio, en este caso traveled, que significa viajar, ¿verdad? El complemento y question mark o signo de pregunta. Y decimos, why have I traveled to USA? ¿Por qué he viajado yo a Estados Unidos? Where have you traveled? ¿Dónde ha viajado usted? Vean que por eso es que no tenemos complemento. ¿verdad? Porque yo no puedo decir, ¿dónde ha viajado usted a Estados Unidos? Bueno, en realidad se podría, ¿verdad? Porque son muchos estados, pero para que la pregunta suene como mejor, ¿verdad? Que suene más bonito. Where have you traveled? ¿Dónde ha viajado usted? When has he traveled to USA? ¿Cuándo ha viajado usted a Estados Unidos? Y aquí tenemos estas preguntas con sus posibles respuestas. ¿Alguien que me quiera leer la primera? Yo, profe. Ok, adelante. Why have you traveled to USA? I have traveled to USA because of the business. Uh-huh. Dice, ¿por qué ha viajado usted a Estados Unidos? Yo he viajado a Estados Unidos por negocios. La siguiente. ¿Quién la quiere leer? Nadie. Ok. Dice, when has he traveled? ¿Cuándo ha viajado él? He has traveled this week. Él ha viajado esta semana. Ok. Ok, aquí ya quedaríamos completos con esta parte, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Do you have any question? Profe, cuando, digamos, me estoy refiriendo a la profesión que tengo, ya sea hombre o mujer, se le pone el a doctor, a teacher, sin importar si es hombre o mujer, siempre se va a usar para ambos sexos el a. Exacto. Sí, Ok. esa, digamos, en español nosotros tenemos él y ella. En inglés, no. En inglés, bueno, sí tenemos, por ejemplo, he or she, pero en estos casos, para decir uno o una, solamente es a. Igual, digamos, si vamos a decir the elephant, ¿verdad? Tenemos nada más the para los dos, para ambos sexos. Listo, gracias. Digamos, si yo voy a decir el gato o la gata, igual digo the cat. Ok, entonces continuamos con el siguiente tema. Ah, bueno, en la página 88 ustedes tienen ahí contractions.
Vean el cuadrito. Yo no se los puse a ustedes aquí. Solamente puse así como las básicas, ¿verdad? Acá. Pero ustedes tienen ahí más contractions en el cuadrito de la página 88 para que lo repasen. Y luego tenemos el pasado simple. Esta vez tenemos el pasado simple con verbos de acción. ¿Ok? Entonces, vamos a ir acá. Simple past tense. El pasado simple lo vamos a utilizar para hablar de acciones o eventos que sucedieron en el pasado y que terminaron ahí mismo, ¿verdad? Entonces, empezaron y terminaron en el pasado, en un tiempo específico. Aquí lo que tenemos que tener cuidado, como siempre que hablamos del pasado, ya sea pasado simple o pasado perfecto, los verbos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso que vamos a utilizar el pasado simple, los verbos irregulares siempre van a cambiar de forma. Entonces, los verbos regulares todos terminan con ed. Ahí no tenemos problema, ¿verdad? Siempre que ponemos un verbo en pasado, nada más le agregamos ed y ya quedó. Pero cuando tenemos verbos irregulares, ahí sí tenemos problema, ¿verdad? Porque ahí sí nos tenemos que aprender el verbo. Ejemplo, go, que significa ir, ¿verdad? En presente. En pasado sería went, pasado simple. Si fuera pasado participio sería gone. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Do, en presente, hacer. Did, hizo, ¿verdad? Sí, en presente, ver. Saw, vio. Si fuera en pasado participio sería así. Entonces tenemos que tener cuidado con los verbos irregulares. ¿Okay? Luego tenemos las estructuras. Iniciamos con la estructura positiva del pasado simple. Entonces tenemos el sujeto, I, he, she, it, you, we, they. El verbo con ed cuando es un verbo regular o el verbo irregular, que es el que cambia de forma, ¿verdad? Y el complemento. En este caso tenemos dos, uno irregular, que sería este, y el regular, que sería este que termina con ed. Eso para que podamos ver la diferencia. Y decimos, I saw a bird in the park. Yo vi un pájaro en el parque. I painted a bird in the park. Yo pinté un pájaro en el parque. He saw a bird in the park. Él vio un pájaro en el parque. They saw a bird in the park. Ellos vieron un pájaro en el parque. Luego tenemos las oraciones negativas. Igual, iniciamos con el sujeto. I, he, she, it, you, we, they. Pero aquí, como ya tenemos una oración negativa, vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Qué pasa con este? Bueno, esto quiere decir que ya yo no tengo que hacerle nada al verbo. Aquí en las oraciones positivas yo tengo que cambiar el verbo a pasado. ¿Por qué? Porque no tengo el auxiliar. Entonces, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Aquí no. Aquí tengo el sujeto, el auxiliar did, que ya esto hace la función de convertirme el verbo en pasado. Entonces, sujeto, auxiliar, not, el verbo en su forma base o en su raíz, ¿verdad? Y el complemento. Decimos, I did not see a bird in the park. Yo no vi un pájaro en el parque. I did not paint a bird in the park. Yo no pinté un pájaro en el parque. He did not see a bird in the park. Él no vio un pájaro en el parque. You did not see a bird in the park. Usted no vio un pájaro en el parque. Hacemos contraction. ¿Cómo? Unimos did not y nos queda didn't. Entonces ya yo no tengo que hacer toda la oración grandota, sino que nada más digo I didn't see a bird in the park o I didn't paint a bird in the park. He didn't see a bird in the park o you didn't see a bird in the park. ¿Sí les quedó claro esa parte? Oración positiva, pongo el verbo en pasado. Oración negativa, utilizo el auxiliar did y el verbo en su forma base. ¿Estamos claros? Sí, profe, ahí vamos, de a poquito. Ok. Luego tenemos las yes, no questions. Recuerden que aquí solamente respondemos yes or no. Ok. Entonces, aquí, como ya ustedes saben, le damos vuelta a las primeras dos casillas, ¿verdad? Ya no vamos a iniciar con el sujeto, sino que iniciamos con el auxiliar. Entonces, tenemos primero did, luego el sujeto I, he, she, it, you, we, they, el verbo en su forma base, el complemento y el signo de pregunta. Y nos quedaría
Did I see a bird in the park? Vi yo un pájaro en el parque. Did I paint a bird in the park? Pinté yo un pájaro en el parque. Did he see a bird in the park? ¿Vio él un pájaro en el parque? Did you see a bird in the park? ¿Vio usted un pájaro en el parque? Y aquí tenemos las preguntas. La primera dice, did you see a bird in the park? ¿Vio usted un pájaro en el parque? Yes, I did. Sí, sí lo vi. No, I didn't. No, no lo vi. Did he see a bird in the park? ¿Vio él un pájaro en el parque? Yes, he did. Sí, sí lo vio. O no, he didn't. No, no lo vio. Did they see a bird in the park? ¿Vieron ellos un pájaro en el parque? Yes, they did. Sí, sí lo vieron. O no, they didn't. No, no lo vieron. Ahora tenemos las WH questions. Vean, por ejemplo, esta columna. Vamos a marcarla por acá. A partir de acá, estas dos empiezan igual. ¿Lo ven? Es exactamente igual. Did, luego el sujeto, después el verbo y el complemento. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos la WH word que hace que la pregunta se convierta en una pregunta de información. Entonces, igual, aquí tenemos when, why y where. Entonces empezamos. Es que no me gusta cuando me quedan las palabras ahí así como pegadillas, así muy raro. Listo. Entonces, iniciamos con la WH word, el auxiliar did, el sujeto I, he, she, it, you with they, el verbo en su forma base y el complemento. Entonces decimos, when did I see a bird in the park? ¿Cuándo vi yo un pájaro en el parque? O when did I paint a bird in the park? ¿Cuándo pinté yo un pájaro en el parque? Why did he see a bird in the park? ¿Por qué vio él un pájaro en el parque? Where did you see a bird in the park? ¿Dónde vio usted un pájaro en el parque? La primera pregunta dice, when did you paint a bird in the park? ¿Cuándo pintó usted un pájaro en el parque? I painted a bird in the park yesterday. Yo pinté un pájaro en el parque ayer. Where did they see a bird in the park? ¿Dónde vio usted? ¿Dónde vieron ellos un pájaro en el parque? They saw a bird on a tree in the park. Ellos vieron un pájaro en un árbol en el parque. ¿Okay? Lo que yo les decía a ustedes. Ajá, Victoria. Profe, una pregunta. Bueno, sí, se pronuncia paint y el otro, ¿cómo se pronuncia? Igual, paint. Painted. Painted. Ajá. Paint Okay. es este. Y este Ajá. sería painted. Y este sería Okay. painted, el pasado. Listo, Esto gracias. sería sí y esto sería saw. Sí, es que tenía la duda de cómo se pronunciaba el de arriba. Gracias. El pasado. Sí. Entonces, aquí tenemos paint y aquí tenemos painted. Aquí tenemos sí y aquí tenemos saw. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos son preguntas. Y tenemos el auxiliar did. Recuerden que el auxiliar did lo vamos a utilizar en oraciones negativas y en preguntas. Como esta es una oración positiva, aquí tenemos que utilizar el verbo en pasado, porque aquí no podemos usar el auxiliar. ¿Okay? El auxiliar es solamente para oraciones negativas y preguntas. ¿Okay? Entonces, eso también lo tienen que tener muy claro, ¿verdad? Eso es en pasado simple. Recuerden que el pasado, el auxiliar es did. Si ustedes buscan esto en el diccionario, significa hizo, si lo ponemos como verbo. Pero aquí no tiene la función de verbo, aquí la función que tiene es de auxiliar. Entonces, aquí no tiene un significado como tal. Lo único que hace es convertir el verbo en pasado. Esa es la función que tiene nada más acá. Y aquí dice remember, o sea, recuerden, oraciones en pasado simple con verbos de acción. Con oraciones positivas utilizamos el verbo en pasado. Con oraciones negativas y preguntas utilizamos el auxiliar did y el verbo en su forma base. Para que tengan esto muy presente. Y luego tenemos
la pronunciación del pasado al final, ¿verdad? Tenemos la T, la D y la ID. ¿Cómo se pronuncian estas palabras? Algunas van a terminar con ED, pero la pronunciación final es T. Otras terminan con ED y la pronunciación final es D. Otras terminan con ED y la pronunciación sí, ahí sí vamos a utilizar esa pronunciación ID. Pero no va a ser painted, sino painted. Como ID, esa I, esta I que está aquí, la pronunciación es E. No es I, es E. Tiene un sonido como si fuera una E, ¿verdad? Pero no es una E. Entonces, en este caso, vamos a pronunciar estas palabras como si la E no existiera y la D fuera una T. Entonces, digamos que vamos a quitar esto y vamos a pronunciarlo así. Watched. Igual lo hacemos aquí. Accomplished. Asked. Helped. ¿Verdad? Vamos a pronunciar como si esto fuera una T. Esta ED. Aquí vamos a pronunciar como si la E no existiera. Stayed. Played. Achieved. Believed. Y aquí sí vamos a pronunciar esta nada más que como si esto fuera una I. Entonces, painted, studied, added, created. ¿Ok? Entonces ahí tenemos unas palabritas y tenemos las tres columnas. Por ejemplo, la primera está la T, la D y la ID. Vean que en la primera dice work y termina con ed, worked, watched. En la segunda columna tenemos cleaned, stayed. Y en la tercera dice invited, visited. ¿Okay? Luego tenemos esos espacios que son los que hay que completar con las palabras que están abajo. Tenemos que buscar o más bien identificar cuáles son las palabras que pertenecen a qué columna. ¿Cómo sé yo cuando pronuncio con T? Por ejemplo, cuando yo termino esto, digo watch, watch. Yo me toco aquí y no hay vibración. Watch. Ese sonido final no tiene vibración. Accomplish, accomplish, accomplish. No hay vibración. Ask, ask. Tampoco tenemos vibración. Help, help. No hay vibración en la última letra, ¿verdad? Entonces, esas que no tienen vibración son las que se pronuncian con T. En este caso, las que se pronuncian con T, vamos a ver si están las reglas por aquí donde están. Hay unas reglas, pero no las veo por acá. Bueno, todas las que terminan con Y y con V, todas van pronunciadas con V. Y esas sí tienen vibración. Digamos, si yo digo stay, stay, esta E sí tiene vibración. Entonces, stayed, played. Y esa D final tiene que sonar. Igual aquí. Painted, painted. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Aquí ya estamos terminando con esta parte de gramática. Vamos a ver. Igual en la página 96 y 97 tenemos también parte de la estructura del pasado simple. Creo que nos queda tiempo para ver el siguiente tema.
que es el pasado con el verbo to be. ¿Qué página, profe? Esa sería la página 100. Y ahí tenemos un cuadrito pequeñito con las estructuras. ¿Me avisan cuando están por ahí? Página 100. Ya. Ya, Listo, ok. profe. Ok, recuerden que el verbo to be, que significa ser o estar, en presente es is, are. En pasado es was, were. Was en singular, were en plural. Ok, entonces was con I, he, she, it, y were con you, with they. Entonces, igual, recuerden que siempre iniciamos sujeto, verbo, complemento. Nada más que en este caso no es un verbo de acción, sino el verbo to be. Entonces, oraciones positivas. Sujeto, I, he, she, it, you, with they. Pasado del verbo to be, was or were. Ajá, Diney. Profe, esa parte de words y eso que dijo ahorita ¿me lo podría repetir, Ajá, porfa? No lo dije. ok, was y were. Ajá. Was y were es el pasado del verbo to be. Significa fui o estuve, ¿verdad? Fueron o estuvieron. Fue o estuvo. Eso es lo que significa was y were. Es el pasado del verbo to be. Entonces, por ejemplo, ¿Y si yo cada digo, uno con cuál va, perdón? ¿Cada uno con cuál va? ¿Con he, she, ok, his o así? ajá, was en singular, were en plural. Entonces voy a usar was con I, he, she, it y were con you, with they. Ok, profe. Con gusto. Entonces tenemos el sujeto, el pasado del verbo to be, que sería was y were, y el complemento. Y yo digo, I was happy, yo era feliz. ¿Verdad? Recuerden que fui o estuve, entonces yo era feliz. I was in San José, yo estaba en San José. He was happy, él era feliz. He was in San José, él estaba en San José. You were happy, usted era feliz o usted fue feliz. You were in San José, usted estaba en San José. Oraciones negativas. Sujeto, I, he, she, it, you, with they. El pasado del verbo to be, was y were. Was con I, he, she, it, y were con you, with they. Not, el complemento, y recuerden siempre terminar con punto, ¿verdad? Decimos, I was not happy. Yo no era feliz. I was not in San José. Yo no estaba en San José. He was not happy. Él no era feliz. He was not in San José. Yo no estaba en San José. You were not happy. Usted o ustedes no eran felices. You were not in San José. Yo no estaba en San José. Y ahora tenemos las contractions. Vean que aquí se los puse, ¿verdad? Hasta con los pronombres. Entonces, was not sería wasn't, were not, weren't. Y aquí ya yo lo que digo es, I wasn't happy, he wasn't in San José, y you weren't happy, o you weren't in San José. Estas serían las oraciones negativas, con las contractions, ¿verdad? ¿Preguntas? No. Ok. No. Continuamos entonces. Tenemos ahora las yes, no questions. Que recuerden que en todos los tiempos verbales, las yes, no questions solamente se responde sí o no. Obviamente utilizando la estructura que nos corresponde, ¿verdad? Pasado del verbo to be es como vamos a iniciar, porque hacemos el cambio. Entonces, pasado del verbo to be, was or were, was con I, he, she, it, y were con you, with they. Sujeto, I, he, she, it, you, with they. Complemento y signo de pregunta únicamente al final. Was I happy? ¿Era yo feliz? Was I in San José? ¿Estaba yo en San José? Was she happy? ¿Estaba ella feliz? Was she in San José? ¿Estaba ella en San José? Were you happy? ¿Usted era feliz? Were you in San José? ¿Usted estaba en San José? Y luego tenemos los ejemplos. ¿Alguien que me quiera leer la primera? Yo, profe. Ajá, adelante. Were you happy?
Tengo que leer la respuesta también. Yes. Yes, I was, creo. Ajá. No, I wasn't. Creo, no sé si es así, profe. Ajá. Sí, perfecto. No, I wasn't. Les puse esta otra aquí que dice no, I was not. Porque esto es lo que quiere decir no, I wasn't. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo, nada más que aquí está con la contraction. Entonces, cualquiera de las dos respuestas en negativo está perfecta. Lo que pasa es que lo más común es utilizar la contraction, ¿verdad? Entonces, were you happy? No, I wasn't. Pero si ustedes dicen no, I was not y no hay ninguna restricción en el examen, no hay problema. ¿Okay? Were they happy? Yes, they were. ¿Eran ellos felices? Sí, sí lo eran. O no, they weren't. No, no lo eran. También podemos decir no, they were not. ¿Ok? ¿Alguien que me quiera leer la última? Yo, profe, Adelante. la segunda, ¿verdad? Dijo. Esta, la última, la que está marcada. La última. Ujú. Was she happy? Yes, she was. No, she wasn't. Ujú. Perfecto. Thank you. Y por último tenemos las WH questions or information questions. Aquí ya ustedes saben que iniciamos con la WH word, ¿verdad? Que esta es la razón por la que se llama así. El pasado del verbo to be, was, they were, was con I, he, she, it, were con you, with they. El sujeto, I, he, she, it, you, with they. El complemento y el signo de pregunta. Y decimos, why was I happy? ¿Por qué estaba feliz? ¿Por qué estaba yo feliz? O why was I in San José? ¿Por qué estaba yo en San José? Why was he happy? ¿Por qué estaba él feliz? Why was he in San José? ¿Por qué estaba él en San José? Why were you happy? ¿Por qué estaba usted feliz? Why were you in San José? ¿Por qué estaba usted en San José? Y aquí tenemos las WH questions y las respuestas, ¿verdad? Entonces la primera dice, why was he happy? ¿Por qué estaba él feliz? He was happy because his birthday was yesterday. Él estaba feliz porque su cumpleaños fue ayer. Why were you happy? ¿Por qué estaba usted feliz? I was happy because I celebrated my birthday yesterday. Yo estaba feliz porque celebré mi cumpleaños ayer. Why were they happy? ¿Por qué estaban ellos felices? They were happy because they celebrated their anniversary yesterday. Ellos estaban felices porque celebraron su aniversario ayer. ¿Ok? Entonces, estas serían las preguntas y las posibles respuestas. Como ustedes saben, aquí tenemos oraciones completas que contienen sujeto, verbo y complemento. Yo siempre que les digo a ustedes que una oración tiene que estar completa, no me refiero a que tienen que haber 5 renglones en una sola oración, no. Puede ser una oración de 3 palabras que contenga sujeto, verbo y complemento. ¿Verdad? Pero no me pueden decir nada más. Por ejemplo, no sé, yesterday. Que a veces pasa, ¿verdad? Que me responden con una palabra. Where were you yesterday? Por ejemplo, ¿dónde estuvo usted ayer? En San José. No, I was in San José. ¿Verdad? Entonces tienen que responder con una oración completa. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les está evaluando. No se les está evaluando a dónde estaba usted, se les está evaluando que la oración esté completa. Y esas son las oraciones que más puntos tienen. Entonces es importante responderlas correctamente. Okay. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Ok, entonces quedaríamos hasta acá. Con estos, con la clase de hoy, con esta. Ahora a las 8 venimos a hacer prácticas sobre estos temas que vimos. Ok, a las Profe, 8:10, profe. pregunta. Sí, a las 8:10. Ajá, Victoria. ¿Esa práctica usted la graba? Es que eres que yo voy para clase de matemáticas. Sí, yo siempre la grabo y después yo subo todo ese documento al foro de avisos. No es para hacer yo la práctica y después revisar a ver si la hice bien. Sí, perfecto. No, esa es la Listo. forma ideal de hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces nos vemos a las 8:10, chiquillos. Chao. Gracias, profe. Con gusto, vamos a dejar de grabar.